AudioJungle. Pregunta 51. Un examen tiene 26 preguntas. Por cada respuesta correcta se ganan 8 puntos y por cada incorrecta se pierden 5. Si el examinado contesta todas las preguntas y su puntaje final es 0, el valor absoluto de la diferencia entre el número de preguntas correctas e incorrectamente contestadas es. Veamos la resolución de este ejercicio. Para empezar, tenemos que el examen consta de 26 preguntas. Por lo tanto, vamos a escribir acá, total de preguntas es igual a 26. Nos hablan de que hay respuestas correctas. Entonces vamos a escribir el número de respuestas correctas. Lo vamos a denotar por X. Y el número de respuestas incorrectas lo vamos a denotar por Y. De tal manera que, como por cada respuesta correcta se ganan 8 puntos, el puntaje obtenido por X respuestas correctas será 8 por X. Dice además, por cada incorrecta se pierden 5. Significa que como hay Y respuestas incorrectas, entonces hay que multiplicar por 5 a la cantidad de respuestas incorrectas. Pero como se pierden, el signo debe ser negativo. Muy bien. Entonces, la suma de estos dos puntajes nos dará el puntaje final, que es, dice 0. Puntaje 0. ¿Qué significa esto? Que si lo sumamos, esto debe ser igual a 0. Entonces lo podemos escribir mediante una ecuación. 8x menos 5y es igual a 0. Ahí tenemos una primera ecuación. Además, debemos tener presente que si sumamos la cantidad de respuestas correctas más la cantidad de respuestas incorrectas, debe darnos el total, que es 26. Es decir, la ecuación que se tiene es x más y es igual a 26. De tal manera que ya tenemos dos ecuaciones en términos de x y y. Por lo tanto, hay que resolver el sistema formado por esas dos ecuaciones. Una forma sencilla es, por ejemplo, a esta ecuación multiplicar por 5. Si lo multiplicamos por 5, vamos a tener 5x más 5y, es decir, a todos los términos de esta ecuación lo vamos a multiplicar por 5. 26 por 5 es 130. Muy bien. Entonces ahora vamos a resolver
este sistema. Y una manera práctica es sumar ambas ecuaciones. Al sumarlo, vemos que efectivamente se va a eliminar el 5y negativo con el 5y positivo. Sumamos 8x más 5x, eso viene a ser igual a 13x. Por acá sumamos 0 con 130 y eso nos da 130. Entonces de esta igualdad tenemos que x es igual a 10. Muy bien. Nos piden determinar la diferencia entre el número de preguntas correctas e incorrectamente contestadas. Sabemos que x más y es 26. Si x es 10, obviamente y tiene que ser 16. Entonces vamos a escribir y debe ser igual a 16. Entonces ahora tenemos que la respuesta es valor absoluto. Hay que restar 16 menos 10 y eso nos da 6. Pero valor absoluto de 6, eso viene a ser igual a 6. Así que esta es la respuesta para la pregunta 51. En tal sentido, la clave es la alternativa D, la D de dado. Al calcular el MCD de los mismos BAB y BBA mediante el algoritmo de Euclides, se observa que el primer cociente es igual al penúltimo residuo, sus cuatro cocientes son los primeros números naturales, simples e impares. Entonces la suma del divisor propio de BAB más la suma del divisor compuesto de BBA es, veamos la resolución. Acá vamos a emplear el algoritmo de Euclides. El algoritmo de Euclides nos permite encontrar el máximo común divisor de dos o más números. Entonces, veamos acá. El bosquejo para el algoritmo de Euclides. En esta parte vamos a ubicar los cocientes, por acá los dividendos o divisores y por esta parte los residuos. El primer número que aparece es el BAB. Entonces lo vamos a escribir acá en esta parte. BAB. El siguiente es BBA. Bien, menciona además que sus cuatro cocientes son los primeros números naturales simples e impares. Entonces, en esta parte vamos a ubicar los cuatro cocientes y son los primeros números naturales e impares. Entonces ubicamos al 1, el 3, el 5 y el 7. Dice que el primer cociente es igual al penúltimo residuo. En esta parte se ubica el último residuo, entonces en esta parte se va a ubicar el penúltimo residuo. Es igual al primer cociente, pero el primer cociente es 1. Entonces hay que escribir el 1. Muy bien. Entonces el algoritmo de Euclides indica que este número que está acá se escribe
en esta posición. Entonces acá también vamos a escribir el 1. Y como este es el último residuo, para que nos dé una división exacta, debe ser el 0. Siempre debe ir el 0 en esta parte. Ahora, lo que vamos a hacer es multiplicar estos dos números, lo multiplicamos y sumamos con el 0, y el resultado lo vamos a escribir en esta parte. Es decir, multiplicamos el 7 con el 1, eso nos da 7, sumamos con el 0, sigue siendo 7. Este número 7 hay que escribirlo en esta posición. Acá escribimos el 7 y ahora nuevamente multiplicamos. El 7 hay que multiplicarlo con el 5, eso es 35. Hay que sumar el residuo que es 1, entonces sería 36 y ese número lo escribimos en esta posición. Entonces el 36 se va a escribir en esta parte también. Y ahora seguimos multiplicando el 3 con el 36. 3 por 36 nos da 108. Sumamos 108 con el 7 y eso nos da 115. Significa que acá debe estar el 115. De tal manera que podemos escribir PBA es igual a 115. Nos damos cuenta que este numeral de las dos primeras cifras son iguales y acá también sucede lo mismo. Entonces, por comparación, tenemos que B tiene que ser 1 y el A tiene que ser 5. Así que lo escribimos. B es igual a 1 y A es igual a 5. Como ya tenemos los valores de B y A, podemos determinar quién es este numeral, quién es el BAB. Vemos que empieza con el B, pero el B es 1, luego está el A, es decir, el 5, y luego debe estar el B, que es 1. Entonces el BAB es 151. Muy bien, ahora vamos a determinar la suma del divisor propio del BAB. O sea, el divisor propio de 151. Bueno, divisor propio de 151 del 1. ¿Con qué vamos a sumar ese 1? Con el divisor compuesto del BBA. El BBA es el 115 y un divisor compuesto de 115 es el mismo 115. Entonces sumamos y esto nos da 116. Esa es la respuesta para el ejercicio 52. Veamos la clave. La clave es la alternativa B, la B de bueno.
Entonces tenemos que este punto que viene a ser la intersección de las bisectrices se llama incentro. Por ese punto también va a pasar la bisectriz del ángulo K, de tal manera que va a dividir en dos partes iguales. Dice que la medida del ángulo MKO es 40. Entonces tenemos MK. Y bueno, el punto se ubica en esta parte, porque es el punto donde se intersecan las bisectrices. Como el ángulo MKO es 40, lo escribimos acá. Y habíamos mencionado que esta línea también es bisectriz, por lo tanto, acá también debe ser 40 grados. Ahora ya tenemos las medidas de los ángulos interiores de M, de K y de N. Y la suma de esos ángulos nos debe dar 180. Así que escribimos alfa, este ángulo es 80, y sumamos este ángulo que es 2 beta. La suma de ángulos interiores en un triángulo es igual a 180 grados. Y bien, de acá podemos concluir que 2 beta más 2 alfa es igual a 100. Beta más alfa es igual a 50. Hemos sacado la mitad a todos los términos. Beta más alfa es igual a 50, o alfa más beta. Muy bien. Entonces, como nos piden determinar la medida del ángulo M o N, recuerden que en este punto se ubica O, vamos a ubicar por acá el O. Entonces nos piden determinar la medida de este ángulo. Pero como ya sabemos que alfa más beta es 50, vamos a poner X. Sumamos estos tres ángulos y nos debe dar 180. Alfa más beta más X es igual a 180. Alfa más beta es 50. Y te darás cuenta que ya tienes el valor de X. X es igual a 130 grados. Esa es la medida del ángulo MON, 130 grados. Esta es la respuesta para el ejercicio 53. La clave es la alternativa B. A continuación tenemos el ejercicio 54. Nos dan los conjuntos M, N y P, y luego el conjunto E expresados en términos de P, N y M, que a su vez hay que expresarlo por extensión. Primero hay que determinar quiénes son los elementos del conjunto M, pero para ello hay que resolver esta ecuación.
al cuadrado más 2x menos 15 igual a 0. Aplicamos aspa simple, x por x nos da x al cuadrado, 5 por 3 nos da 15, pero como hay un signo negativo, entonces hacemos que el negativo sea 3 y el positivo 5. Entonces multiplicamos el x con el menos 3, nos da menos 3x, el x con el 5 nos da 5x y la suma nos da 2x positivo. Se verifica el método de aspa simple, entonces escribimos x más 5 multiplicado por x menos 3. Esto lo igualamos a 0. Como el producto de factores es igual a 0, cada uno de estos factores hay que igualarlo a 0. Si el x más 5 lo igualamos a 0, resulta x igual a menos 5. Y acá lo igualamos a 0 y resulta que x es igual a 3. Entonces los valores que verifican esa igualdad son el menos 5 y el 3. Y esos son los que vamos a ver si son elementos o no de M. El requisito es que sean números naturales. Entonces, estos dos números, el único que es número natural es el 3. Por lo tanto, ese es el único elemento del conjunto M. Muy bien, ahora vamos a determinar quiénes son los elementos del siguiente conjunto, el conjunto N. Y para ello hay que resolver esta ecuación. X al cuadrado menos 9 igual a 0. Aplicamos diferencia de cuadrados para factorizar esta expresión cuadrática y pues lo podemos expresar como x más 3 por x menos 3. De igual manera, cada uno de estos factores hay que igualarlo a 0. Al igualar a 0, tenemos que x es igual a menos 3. Y de la siguiente factor, al igualar a 0, resulta que x es igual a 3. En este caso, los x que verifican esta igualdad y son elementos de n son aquellos números enteros positivos y el único entero positivo es el 3. Entonces el 3 viene a ser el único elemento del conjunto n. Ahora pasamos a determinar quiénes son los elementos del conjunto P. Para ello hay que resolver esta igualdad. Es decir, x al cuadrado más 25 igual a 0. Por definición se tiene que toda expresión cuadrática siempre es mayor o igual que 0 para todo número real. Es decir, esta es una expresión positiva. O si quieres mayor o igual que 0, nada más puedes dejar ahí. Entonces, si 25 le sumas una cantidad positiva o una cantidad no negativa, entonces el resultado va a salir mayor que 0. Exactamente, te va a salir mayor o igual que 25. Pero por acá tenemos que debe ser igual a 0. Entonces ahí encontramos una contradicción. Por lo tanto, no hay ningún número real que verifique esta igualdad. Como no hay ningún número real, dice que los elementos de P son números reales. Entonces, al haber una contradicción, tenemos que P viene a ser el conjunto vacío. Muy bien, ahora vamos a reemplazar en el conjunto E. El conjunto E
tenemos P reunido con N, y esto lo vamos a intersecar con el conjunto M. Primero, la unión de P con N, tenemos P es el vacío, el conjunto N está formado por el 3, y esto lo vamos a intersectar con el conjunto N, con el conjunto M, corrección, y el conjunto M tenemos que es el que está formado por el 3. Entonces la unión del conjunto vacío con cualquier conjunto siempre te da ese conjunto. Entonces esto lo vamos a intersectar con el conjunto M, que es el que está formado por el 3, y esto nos da el mismo conjunto porque se está repitiendo. Entonces ya determinamos por extensión quién es el conjunto E. Es el que está formado por el 3, es decir, es un conjunto unitario. ¿Cuál es la clave? La clave es la alternativa A. Ejercicio número 55. Lucy repartió cierta cantidad de caramelos entre 3 niños en partes proporcionales a los números 3, 5 y 8. Si el tercero recibió 78 caramelos más que el segundo, entonces la cantidad de caramelos que repartió Lucy fue. Nos mencionan que hay 3 niños, por lo tanto vamos a escribir primero, segundo y tercero. Se reparten proporcionalmente a los números 3, 5 y 8. Significa que vamos a escribir 3, 5 y 8 en ese orden. Pero como se reparten en forma proporcional, vamos a multiplicar por una constante a cada uno de esos números. En otras palabras, el primer niño recibe 3K caramelos, el segundo niño 5K y el tercer niño 8K. Dice que el tercero recibió 78 caramelos más que el segundo. El tercero recibió 8K. Y eso debe ser igual a lo que recibió el segundo, que es 5K más 78. En otras palabras, toda esta expresión lo podemos escribir así: 8K igual 5K más 78. Esto es lo que recibió el segundo y esto es lo que recibió el tercer niño. Entonces, de esta igualdad tenemos que 3K igual a 78, K igual a 26. Nos piden determinar la cantidad de caramelos que repartió Lucy. ¿Cuántos caramelos habrá repartido Lucy? Pues para ello, para determinar el total, lo único que hay que hacer es sumar acá lo que recibió el primero, el segundo y el tercero.
Entonces vamos a sumar 3K más 5K más 8K. ¿Cuánto es eso? Es 16K. Ese es el total de caramelos que repartió Lucy, 16K. Pero el valor de K ya lo conocemos, es igual a 26. Entonces lo único que hay que hacer es reemplazar el K por 26 y multiplicar 16 por 26. Pero eso es igual a 416. Es decir, Lucy repartió en total 416 caramelos. Esta es la respuesta para el ejercicio 55. Y la clave, acá lo vemos, es la alternativa B, la B de bueno. Veamos ahora la pregunta 56, que corresponde al tema polinomios del curso de álgebra. Dice así: si los polinomios p de x y q de x son idénticos, entonces el valor de e es, vemos que e está expresado en términos de c, a y b. Como p y q son polinomios idénticos, significa que sus coeficientes deben ser iguales. En otras palabras, el coeficiente principal o coeficiente cuadrático de p debe ser igual al coeficiente cuadrático de q. En otras palabras, a debe ser igual a 10. El coeficiente lineal de p debe ser igual al coeficiente lineal de q. Así que p menos 1 debe ser igual a 6. De acá tenemos que b es igual a 7. Asimismo, los términos independientes deben ser iguales. C más 1 debe ser igual a 12. Y de acá tenemos que C es igual a 11. Muy bien. Así que ya tenemos el valor de A, de B y de C. Y ahora simplemente hay que reemplazar en E. Es C, es 11, menos la suma de A y B. A vale 3 y B vale 7. Esto es 10, 11 menos 10, esto es igual a 1. Bastante sencilla esta pregunta. La respuesta es E igual a 1. Por lo tanto, la clave lo podemos ver que se encuentra en la alternativa E. Ejercicio número 57. En un triángulo ABC escaleno se cumple que AB igual 3 centímetros y BC igual 10 centímetros. Nos piden hallar la longitud de la mediana BM, sabiendo que es el mayor número entero. Dibujamos un triángulo escaleno. Es decir, un triángulo donde las medidas de los tres lados son distintas. Ubicamos los vértices A, B y C. Dice que AB igual 3 centímetros y BC igual 10 centímetros. Bien, ahora hay que graficar la mediana BM desde el punto B. Trazamos una línea
hasta un punto del lado AC y ahí ubicamos el punto M. De tal manera que tenemos la mediana de M, pero para que sea mediana debe cumplirse que M sea el punto medio de AC. En otras palabras, AM es igual a MC. Aprovechando que M es el punto medio, podemos trazar una línea que sea paralela al lado AB. Y vamos a suponer que sea el punto N el que pertenece al lado BC. Entonces ahora aplicamos el teorema de la base media, que dice lo siguiente. Si M es el punto medio de AC y MN es paralelo a AB, entonces se va a cumplir que este punto N es el punto medio de BC. Pero habíamos visto que el lado BC, su medida es igual a 10. Entonces, para que N sea el punto medio de BC, significa que BN es igual a 5 y NC también es igual a 5. Pero no solamente eso nos dice el teorema de la base media. También nos dice que esta medida de MN, que en este caso se llama base media, la medida de MN es igual a la mitad de la longitud de AB. Como AB es 3, entonces MN tiene que ser la mitad. En otras palabras, tiene que ser 1,5. Como nos piden hallar la medida de BM de la mediana, entonces lo vamos a denotar por X. Así que ahora vamos a aplicar el teorema de la existencia de un triángulo. ¿Cuándo aplicamos el teorema de la existencia de un triángulo? Cuando te piden determinar el mayor valor entero o mínimo valor que puede tomar la longitud de un lado. Ahí aplicamos el teorema de la existencia de un triángulo. Vamos a suponer que por acá tenemos A, B y C. Suponiendo que A es mayor que B y B es mayor que C, el teorema de la existencia de un triángulo indica lo siguiente. Si elegimos, por ejemplo, el lado B, debe ser menor que la suma de los otros dos, es decir, menor que A más C. Y a su vez debe ser mayor que la diferencia de los otros dos, es decir, B debe ser mayor que A menos C. Muy bien, eso lo vamos a aplicar en el triángulo BMN. Entonces escribimos en el triángulo BMN se cumple lo siguiente. Hay que elegir un lado cualquiera. En este caso, como nos interesa la medida de X, pues escribimos X va a ser menor que la suma de los otros dos lados. Hay que sumar 1,5 con el 5 y la suma de eso nos da 6,5. X es menor que la suma de esos dos lados, pero mayor que la diferencia. Entonces hay que restar 5 menos 1,5. Si restamos nos da 3,5. Y como ven, de esta desigualdad podemos determinar el menor valor entero y también el mayor valor entero que toma X. Pero nos piden el mayor. Entonces ahora escribimos X máximo, en otras palabras, el mayor valor entero que puede tomar es, solamente hay que fijarnos acá. ¿Quién es? Nada más y nada menos que el 6. Ese es el mayor valor que puede tomar
B, mayor valor entero. ¿Cuál es la clave? La clave es la alternativa D. Pregunta número 58. La altura de una pirámide triangular de 3 metros se corta por un plano paralelo a la base, obteniéndose dos volúmenes que están en la razón 8 a 19. ¿Cuál es la distancia del vértice al punto de corte? Veamos. Graficamos la pirámide triangular. Cuya altura es de 3 metros. Se corta la altura de esa pirámide por un plano paralelo a la base. Acá tenemos la base de la pirámide, un plano paralelo a esa base. Es el que estamos dibujando ahora. Y lo estamos coloreando de rojo. Bien. La razón entre esos volúmenes es como 8 a 19. Para la pirámide pequeña 8 y para esta parte 19. Como solamente eso es la razón, multiplicamos a 8 y a 19 por K. Ahora vemos que tenemos dos pirámides. Una pirámide pequeña, cuyo volumen es de 8K. Y también tenemos una pirámide grande, cuyo volumen es 8K más 19K. Y eso es 27K. Como este plano es paralelo a la base, entonces se tiene que esta pirámide pequeña es semejante a la pirámide grande. Nos piden hallar la distancia del vértice al punto de corte. El vértice de la pirámide lo tenemos acá y el punto de corte lo podemos ubicar por acá. Esa distancia que nos piden hallar lo vamos a denotar por X. Como esas dos pirámides son semejantes, entonces se cumple lo siguiente. El cociente de los volúmenes de esas pirámides es igual al cociente de los cubos de los elementos homólogos. Los elementos homólogos en este caso son las alturas de cada pirámide. Es decir, a la pirámide pequeña, cuya altura es X, a ese X hay que elevarlo al cubo. La pirámide grande, su altura es 3 y hay que elevarlo al cubo también. Muy bien, ahora vamos a simplificar. Simplificamos la K. 3 al cubo es 27, se simplifica con el 27. Y solamente nos queda 8 igual a X al cubo. Y acá se concluye que X es igual a 2. Y esta es la respuesta para el ejercicio número 58 y la clave es la alternativa D.
Pregunta número 59. Los radios de las ruedas de una bicicleta están en la razón de 15/8. Entonces el ángulo en grados sexagesimales que habrá girado un punto cualquiera de la rueda mayor cuando la rueda menor haya dado 3/8 de vuelta es. Acá tenemos una bicicleta. El radio de esa rueda es como 15 y el radio de la otra rueda es como 8. La razón entre esos radios es de 15/8. Entonces multiplicamos por una constante el 15 y por esa misma constante multiplicamos al 8. Ubicamos un punto cualquiera en la rueda grande y un punto cualquiera en la rueda pequeña. La longitud de la trayectoria que recorre este punto es igual a la longitud de la trayectoria que recorre este punto. Esa longitud para la rueda grande lo estamos denotando por L1 y para la pequeña por L2. El ángulo que va a recorrer este punto lo vamos a denotar por θ1 y el ángulo que va a recorrer esta rueda a partir de este punto lo vamos a denotar por θ2. Ahora recordamos, longitud de arco es igual a ángulo de giro por el radio. Entonces vamos a aplicar acá. L1 es igual al ángulo, que es θ1 por el radio. Radio 1 vamos a denotarlo. Longitud 2 es igual a ángulo por el radio. El ángulo θ2 y el radio R2. Ahora reemplazamos. El ángulo para la rueda grande, eso es lo que vamos a determinar. El radio sabemos que es 15K. El ángulo para la rueda pequeña es 3/8 de una vuelta. 3/8 de una vuelta, pero una vuelta es 2pi. Ese es el ángulo y el radio vemos que es 8K. Bien, ahora solamente debemos simplificar. Simplifica la K, simplifica el 8 y de acá tenemos también que se puede simplificar el 15 con el 3. Sacamos tercia y nos queda 5 en este lado y acá nos queda 1. Por lo tanto podremos obtener el valor de θ1. Este 5 pasa a dividir al 2pi. Entonces tenemos 2pi dividido entre 5. 2pi radianes. Pero en sexagesimales, 2pi radianes es equivalente a 360 grados sexagesimales. Si lo dividimos entre 5, a 360, eso nos da 72 grados sexagesimales. Esta es la respuesta para el ejercicio 59 y la clave es la alternativa D. Finalmente llegamos a la pregunta 60.
En esta figura vamos a encontrar el área de la región sombreada. Vemos que se trata de un cuadrado, porque la medida de los lados son iguales. Si analizamos este triángulo, nos damos cuenta que esta línea es la mediana porque divide a este lado en dos partes iguales. Así que esta línea es la mediana. Esta línea es una diagonal y esta es la otra diagonal. Entonces, el punto de intersección de las diagonales viene a ser el punto medio de esta diagonal. Entonces, si este es el punto medio, se dice también que esta línea es mediana. Entonces, este punto es la intersección de las medianas. Si es intersección de medianas, es el baricentro, que se representa con la letra G. Y el baricentro divide en la razón de 1 a 2, es decir, de K a 2K. Como este es el punto medio de este lado, y acá también es la intersección de las diagonales, si trazamos esa línea, viene a ser paralelo con este lado. De tal manera que en este triángulo vemos que es un triángulo rectángulo y la hipotenusa está dividida en la razón de 1 a 2. Entonces el área de este triángulo también va a estar en la razón de 1 a 2 con este triángulo de acá. Si el área de este triángulo lo denotamos por S, el área de este triángulo debe ser 2S. La misma o el mismo razonamiento habría que hacerlo para el otro lado y obtenemos lo mismo. De tal manera que acá también tenemos, en este triángulo su área es S. Así que acá será 2S. Y el área de este triángulo, que es la cuarta parte del cuadrado, es igual a 2S más S más S más 2S. ¿Cuánto es? 6S. Es decir, si la cuarta parte del cuadrado tiene como área 6S, entonces el área total será igual a 24S. Pero sabemos que el área de un cuadrado es igual lado elevado al cuadrado, es decir, a elevado al cuadrado. ¿Qué nos piden hallar? El área de la región sombreada. Y el área de la región sombreada es 2S. ¿Cuánto será 2S? Bueno, eso lo sacamos de esta igualdad. En ambos lados podemos dividir entre 12. Entonces, al dividir entre 12, nos queda 2S. Y por acá nada más
escribimos lo mismo, al cuadrado sobre 12. Muy bien, entonces vemos que el área sombreada, que es 2S, es igual al cuadrado sobre 12. Y la clave viene a ser la alternativa A.